Parte 1. La vida que creía perfecta. Nunca imaginé que los peores monstruos podían dormir a tu lado. Durante años pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Tenía una esposa de la que presumía delante de cualquiera. Siempre sonreía. Siempre sabía qué decir. Todo el mundo la adoraba. Si alguien me hubiera dicho entonces que algún día tendría miedo de pronunciar su nombre, me habría reído. Vivíamos en una casa modesta, pero llena de vida. Las mañanas empezaban con el sonido de los dibujos animados y unas pequeñas zapatillas corriendo por el pasillo. Mi hijo. 3 años. Mi razón para levantarme. Antes incluso de irme a trabajar, él ya estaba esperándome en la cocina con un dinosaurio en una mano y una cuchara en la otra. Papá, ven. Y yo dejaba el café. Porque sabía que algún día dejaría de pedírmelo. Lo llevaba a la guardería siempre que podía. Cantábamos canciones absurdas en el coche. Él inventaba palabras. Yo fingía entenderlas. Después llegaba el trabajo. Jornadas largas. Horas extra. No porque me obligaran, sino porque quería darle a mi familia todo lo que nunca tuve. Mi esposa decía que estaba orgullosa de mí. Me abrazaba cuando llegaba. Me daba un beso. Me preguntaba cómo había ido el día. Y yo respondía que todo merecía la pena cuando cruzaba aquella puerta. Era feliz. O al menos eso creía. Las pequeñas discusiones empezaron casi sin darme cuenta. Siempre por cosas sin importancia. Que si trabajaba demasiado. Que si ayudaba poco en casa. Que si mi madre opinaba demasiado. Nada fuera de lo normal. Pensé que todas las parejas pasaban por eso. Lo que no sabía era que aquellas discusiones tenían un propósito. Preparar el terreno. Con el tiempo dejó de abrazarme. Después dejó de mirarme. Más tarde dejó incluso de fingir. Empezó a esconder el móvil. A salir con excusas cada vez más absurdas. A encerrarse en el baño durante media hora. Yo prefería creer cualquier mentira antes que aceptar la verdad. Porque la verdad destruía todo lo que había construido en mi cabeza. Hasta aquella tarde. Había salido antes del trabajo porque mi hijo tenía fiebre. Quería sorprenderlos. Cuando abrí la puerta de casa, escuché una risa que no era la de mi hijo. Subí despacio. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Y allí estaba. No necesitaba abrir más. No necesitaba preguntar. No necesitaba explicaciones. Mi matrimonio acababa de morir. Pero todavía no sabía que aquello solo era el principio. Parte 2. El descubrimiento. Pensé que descubrir una infidelidad era lo peor que podía pasar. Qué ingenuo era. 2 días después me pidió el divorcio. Sin lágrimas. Sin culpa. Sin intentar explicarse. Solo dijo: «Te vas de casa». Creí que estaba enfadada. Le respondí que hablaríamos cuando ambos estuviéramos tranquilos. Nunca hubo conversación. Una semana después llegaron las denuncias. Violencia psicológica. Control. Amenazas. Maltrato. Cuando leí aquellas palabras pensé que había un error. Después entendí que no. Todo estaba preparado desde hacía meses. Había mensajes enviados a amigas. Capturas manipuladas. Conversaciones cuidadosamente elegidas. Incluso había ido contando pequeñas historias durante meses para que, cuando llegara el momento, todo pareciera creíble. De repente la gente dejó de saludarme. Los vecinos bajaban la mirada. Compañeros de trabajo dejaron de sentarse conmigo. Mi propia familia empezó a hacer preguntas que jamás imaginé escuchar. ¿Es verdad? Nunca olvidaré esa pregunta. Porque basta una sola vez para romperte por dentro. Lo peor llegó cuando fui a recoger a mi hijo. No me dejaron verlo. Había una orden cautelar. Me quedé sentado dentro del coche durante horas. Mirando la puerta. Esperando verle salir aunque fuera desde lejos. Nunca salió. Los meses siguientes fueron un infierno. Cada juicio.
Cada declaración. Cada informe. Cada mentira. Era como luchar contra un incendio con un vaso de agua. Mientras tanto descubrí algo todavía peor. No solo había otra persona. Habían estado preparando el divorcio mucho antes de que yo descubriera la infidelidad. Habían cambiado cuentas. Movido dinero. Preparado documentos. Consultando abogados. Incluso habían intentado quedarse con la casa alegando que yo era una persona peligrosa. Yo ya no dormía. No comía. Solo recopilaba pruebas. Facturas. Audios. Mensajes. Correos. Cámaras. Testigos. Vivía para demostrar que era inocente. ¡Qué ironía! Tener que demostrar que no eres aquello que alguien decidió inventar. El juicio llegó un año después. Yo parecía 10 años mayor. Ella sonreía. Cuando empezó a declarar pensé que iba a perder. Mentía con una facilidad aterradora. Lloraba cuando convenía. Bajaba la cabeza en el momento exacto. Parecía una actriz perfecta. Pero las pruebas son tercas. Una tras otra. Las fechas no coincidían. Los mensajes desmontaban sus declaraciones. Los informes desmentían las acusaciones. Los audios revelaban conversaciones que jamás imaginó que existían. Y poco a poco su historia empezó a deshacerse. Como un castillo de arena bajo una ola. El juez fue claro. Las acusaciones carecían de fundamento. No existían pruebas suficientes. Quedaban desmontadas. Recuperé mis derechos. También el derecho a estar con mi hijo. La gente decía que había ganado. Ojalá hubieran tenido razón. Parte 3. Después del juicio. El día que volví a ver a mi hijo llevaba 2 años sin abrazarlo. Había imaginado ese momento miles de veces. Pensé que correría hacia mí. Que me abrazaría. Que todo volvería a ser como antes. Pero no ocurrió. Se quedó quieto. Sujetando fuerte la mano de una educadora. Me miraba como se mira a un desconocido. Con miedo. Con dudas. Con distancia. Fue entonces cuando comprendí que las sentencias arreglan papeles. No recuerdos. Nos sentamos en un parque. Intenté hablarle de dinosaurios. Ya no le gustaban. Intenté preguntarle por el colegio. Contestaba con monosílabos. Cada pocos minutos levantaba la vista para comprobar que su madre seguía allí, observándonos desde lejos. Como si necesitara permiso para quererme. Aquello dolía más que cualquier juicio. Nunca pregunté qué le habían contado sobre mí. No hacía falta. Se notaba en su manera de mirarme. En cómo retiraba la mano cuando intentaba coger la suya. En el silencio que había ocupado el lugar donde antes vivían nuestras risas. Empezó entonces la batalla más difícil de todas. No contra abogados. No contra jueces. Contra el tiempo. Cada visita era un examen. Cada abrazo había que ganárselo. Cada sonrisa costaba semanas. Aprendí a no enfadarme cuando me rechazaba. A entender que él también era una víctima. Que alguien había llenado su infancia de miedo. Los años fueron pasando. Poco a poco empezó a preguntarme cosas. Papá, ¿es verdad que eras malo? Aquella pregunta casi me rompe. Pero respondí sonriendo. No. Solo eso. Nunca hablé mal de su madre. Jamás. Porque si yo destruía la imagen que tenía de ella, terminaría destruyéndolo también a él. Preferí esperar. Los niños crecen. Observan. Comparan. Descubren. Y un día, sin que nadie se lo explique, empiezan a entender. Todavía hoy sigo reconstruyendo mi vida. No recuperé mi matrimonio. Ni muchos amigos. Ni los años perdidos. Hay personas que siguen creyendo aquellas mentiras. Porque las mentiras viajan muy deprisa. La verdad siempre llega caminando. A veces me preguntan si gané. Siempre respondo lo mismo. Gané un juicio.
Pero perdí una parte de mi vida que nadie podrá devolverme. Aún así, cada vez que mi hijo me abraza sin miedo, siento que he ganado una batalla mucho más importante que cualquier sentencia. Porque las mentiras pueden destruir una reputación. Pueden vaciar una casa. Pueden dejarte completamente solo. Pero si resistes el tiempo suficiente, la verdad encuentra la forma de abrirse camino. Y aunque nunca consiga recuperar todo lo que me arrebataron, hay algo que nadie volverá a robarme. La voz de mi hijo diciéndome otra vez, después de tantos años: «Papá, ¿jugamos?». Y ese día entendí que algunas victorias no se celebran en un juzgado. Se celebran en un banco de un parque, con una pelota gastada, mientras un niño vuelve a llamarte papá sin miedo. Si te ha gustado esta historia, ayúdame a crecer, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.